de 32 años de existencia, ha venido trabajando desde el año 2012, lo que se ha denominado la Estrategia de Desarrollo para los próximos 20 años del país, alineado con el Plan Nacional de Desarrollo Cancún 2032, y le hemos denominado Mejoremos Guate. Y es como encontrar en cada uno de los guatemaltecos el potencial de hacer de Guatemala un país mucho mejor. Hemos venido trabajando distintos talleres desde el año 2009 en varios territorios del país. Y nunca habíamos tenido la oportunidad de venir a los pueblos. Y les soy sincero, hemos estado en alrededor de 200 municipios, mucho en la franja transversal del norte, del oriente. Pero para este tema es clave mostrar lo que se ha hecho en Guatemala. Cuando hablamos de desarrollo territorial y un poco lo que nos convoca hoy es el tema de competitividad territorial, entender qué es Guatemágica, cómo funciona Guatemágica y cómo se puede replicar conociendo los distintos potenciales que hay en el resto del país, es uno de los caminos que vemos viables para que Guatemala sea un ejemplo de desarrollo. Entonces, siempre me gusta iniciar las charlas con un poco de anécdotas, ¿sí? Y les quiero contar una anécdota que va relacionada con el tema que vamos a tratar el día de hoy. Y esa pregunta recurrente que nos hacemos de si estamos condenados a ser un país con pobreza. Y condenados en todo el sentido peyorativo de la palabra, como algo de que no vamos a poder resolver. De que indistintamente de las propuestas, cambios y reformas que se hagan, Guatemala no puede avanzar. Bueno, entonces no es una pregunta nueva, es una pregunta reciente. ¿Sí? Ya en 1754, hace más de 260 años, incluso 22 años antes de que Adam Smith, el padre de la economía, escribiera su famoso libro La riqueza de las naciones, la Academia de Dijon en Francia lanzó un concurso, y el concurso era ¿cómo podía alguien responder la siguiente pregunta? ¿Cuál es el origen de la desigualdad entre los hombres? Y si es acaso algo irreversible. Y la pregunta tenía bastante sentido, porque se empezaron a vislumbrar en la Francia de esa época algunas diferencias. ¿Se acuerdan? Estamos hablando más o menos 30-35 años antes de la Revolución Francesa. ¿Qué estaba sucediendo ahí? Porque a uno les iba mejor y a otros no les iba tan bien. ¿Es acaso algo que tenemos que aceptar que va a suceder el resto de la historia o lo podemos modificar? ¿Quién ganó este concurso? Muchos de ustedes lo conocerán, el famoso filósofo francés Jean-Jacques Rousseau, uno de los ensayos más notables y menos conocidos de él, que se llama Sobre el origen de la desigualdad entre personas. Y en ese ensayo él llega a la siguiente conclusión: que la desigualdad social, económica y política no es natural, es creada, no se deriva de una voluntad divina, lo cual faculta al hombre para revertirla hacia un camino de desarrollo. Y ese párrafo siempre lo resalto porque él menciona, ok, a pesar de que hay condiciones distintas, estas condiciones se pueden resolver, y el hombre está en la facultad de lograr que esas cosas sean distintas. ¿Sí? Más adelante, cuando Adam Smith describe la riqueza de las naciones, él menciona un dato del cual quiero partir, y él menciona la desigualdad que existía en esa época, y él habla de los ingresos de Inglaterra y de las colonias, Holanda también, y menciona más o menos 4 euros. Si lo trasladáramos a dólares de hoy en día, sería el ingreso en Inglaterra como $400 al año por habitante. No mucho, pero el de las colonias en África era como $100 por habitante al año. Bueno, a partir de eso, quiero que hagamos la siguiente reflexión. Y es, ok, yo me llamó la atención ese 4 a 1. ¿Cómo estaremos hoy en día, 260 años después? Cuando uno ve, estos son los 7 países más pobres del mundo, medio desde su nivel de ingreso. ¿Sí? Países interesantes, sí, yo sé que don Ricardo viaja por todo el mundo, pero no sé si habrá ido a alguno de esos. República Centroafricana, República Democrática del Congo, Mozambique, Guinea-Bissau, Ruanda, Afganistán, Chad, países que uno solo los ve en las Olimpiadas. ¿Sí? Uno sabe que existen estos países, uno en el Chile y algunos antes de Guatemala, otros después de Guatemala. Sus ingresos van más o menos entre $600 y $2.100 por habitante al año. Ahora, si Rousseau se hubiera equivocado, hoy en día se mantendrían las mismas desigualdades que hace 260 años. Es decir, a una distancia de 4 de esos países se encontrarían los países más desarrollados. Bueno, hicimos el ejercicio. ¿Qué países están a una distancia de 4 del ingreso de los países más pobres? ¿Qué son estos países? Nepal, Costa de Marfil, Ghana, Honduras, India, Guatemala y Ucrania. Entonces, si el ejercicio fuera cierto, yo aquí terminaría mi presentación y les diría, bueno, estamos condenados a ser el país que somos porque aquí están los países más ricos del mundo. ¿Sí? Y obviamente no son los países más ricos del mundo. A excepción de Guatemala, que lo conocemos, vemos, los otros países están a una distancia de
4 del país que está inmediatamente por debajo. Lo interesante es que algo pasó en los 260 años. Incluso si uno quisiera encontrar los países más desarrollados, yo puedo volver a multiplicar por 4, es decir, 16 veces. Y encuentro otros países como Bosnia y Herzegovina, como Colombia, Brasil, México, Uruguay, Estonia o Japón. Por ejemplo, Estonia más o menos 4 veces el ingreso de Guatemala, 16 veces el ingreso de Afganistán. Países con mayores niveles de ingresos, pero aún ahí no están los países más desarrollados. Uno tiene que hacer una multiplicación adicional para encontrar los países con más nivel de ingresos a nivel mundial. Reino Unido, Alemania, Estados Unidos, Noruega, Singapur, Luxemburgo y Qatar. Qatar con un ingreso por habitante de $146,000. Cifras ajustadas por variar por poder adquisitivo. Este mapa, más allá de lo bonito que es ver todas las banderas, nos refleja algunas cosas bien interesantes. ¿Sí? Y es una reflexión de lo que ha sucedido en este pequeño lapso de la civilización, de un poco más de un cuarto de siglo. Y es lo siguiente: entre el país de menos ingresos y el país de más ingresos, está una diferencia de 246 veces. Si uno ve hace 260 años, la diferencia era 1 a 4. Ahora la diferencia es 1 a 246. Y eso sucedió en tan solo 260 años. ¿Y qué fue lo que sucedió? Bueno, a mí me gusta utilizar el ejemplo de las carreras de atletismo. Es como cuando uno se inscribe a esas carreras que son para fundaciones de ayuda a distintos temas. Y uno llega y hay un montón de gente inscrita, unos más adelante que otros, pero la distancia no es mucha, todos estamos sobre la línea de meta, de salida. Se da el lanzamiento, empezamos y empiezan todos a correr. Entonces uno que es primera o segunda vez que ve esas carreras empieza todo entusiasmado y ve al frente que va gente de Kenia y de Etiopía, ¿sí? Unos señores un poco delgaditos, y van adelante de unos, y uno los ve, y uno sigue corriendo, llega al kilómetro 5, cada vez los ve más lejos, y uno hace todo su esfuerzo, uno dice, bueno, vamos a llegar bastante cerca. Kilómetro 10 uno ya no los ve, ¿sí? Kilómetro 15 uno va y ellos ya vienen de regreso. Kilómetro 21 uno llega a la meta y ellos donde están en esos países viendo las noticias donde ganaron la medalla de oro. Y ya están viendo que uno todavía no llega. ¿Cuál fue la diferencia entre los etíopes, los keniatas y uno que hace la carrera? Siempre digo, no fue que salieran corriendo rapidísimo, sino tenían un canchiflín que los hizo salir corriendo rapidísimo. Ellos iban corriendo, partieron más o menos del mismo punto que nosotros, pero iban un poco más rápido que nosotros. No mucho, un poquito, pero lograron mantener ese ritmo durante los 21 kilómetros de la carrera. Y ese es el chiste de los países que se desarrollan. No son países que tienen increíbles niveles de desarrollo muy distintos de los de Guatemala. ¿Sí? Realmente crecen un poquito más que nosotros, pero lo logran mantener durante grandes periodos de tiempo. Y eso es lo que hace la diferencia de los países. No es que tanto esfuerzo hago, sino la capacidad que tengo de mantener ese esfuerzo durante mucho tiempo. Entonces, cuando uno ve esas diferencias, por lo menos 3 comentarios tienen que salir a la luz. El primero, de una manera u otra, todos los países han incrementado a lo largo del tiempo el nivel de ingresos de sus habitantes. Visto de otra forma, todos nos desarrollamos, pero unos lo hacen a una velocidad mayor que otros. Incluso los países africanos, si se acuerdan, la cifra es más o menos $100 por habitante al año. Ya son $600. Incluso los menos desarrollados crecen, pero los más desarrollados crecen mucho más rápido. Y es porque logran mantener esa velocidad durante largos periodos de tiempo. Segunda lección. Ese incremento puede asociarse directamente a una mejora en las condiciones productivas. No hay manera humana en que $146,000 por habitante de Qatar se hubiera obtenido quitándole los dólares a las colonias africanas. No suma, es aritmético. Yo no puedo obtener ese nivel de ingreso habiendo quitado el ingreso de todos los demás países. Tuvo que haberse creado algo para que ese ingreso mejorara. Y tercero, que es lo más importante, la clave para la mejora acelerada de los niveles de vida es el impulso a la actividad económica, lo pongo entre comillas, de territorios aptos para este fin. ¿Sí? Cuando uno ve los lugares donde se generaron esos niveles de crecimiento, había una serie de condiciones que los hacían más aptos que otros territorios. Quiero que vean la siguiente foto. ¿Sí? Una foto en blanco y negro, no sé si conocen el lugar, pero para quienes no lo conocen, es Singapur, 1950. Un ingreso por habitante de $5,633. ¿Sí? No era muy diferente a que Guatemala tenía que ser. Ahora, gracias al uso de la tecnología, quiero que pongan atención, porque algo va a pasar muy rápido.
Dice algo muy rápido, son 65 años, ¿sí? Y esos 65 años nos llevan a Singapur de hoy, ¿sí? Más para que no se lo perdió. Hace 65 años, hoy. Hace 65 años, hoy. Hace 65 años, hoy. No importan las diferencias, ¿sí? Así uno ve, hasta las nubes crecieron, ¿eh? Algo pasó en Singapur, ¿sí? Algo pasó que le permitió que ni siquiera las nubes planitas y un poco de desarrollo acá hacer eso, ¿sí? Y le permitió pasar de $5.600 por habitante a $82.763 por habitante, ¿sí? Algo sucedió y es visible, ¿sí? Y lo que queremos entender es cómo puede Guatemala hacer visible el desarrollo para las personas. Más cuando uno compara el nivel de ingreso de Guatemala, no es que sea una línea plana, es que la escala no me permite dimensionar el crecimiento del ingreso de Guatemala. Este es el ingreso de Singapur. En un inicio éramos bastante parecidos, pero lo que generó diferencia era ese poquito más de desarrollo que tenía en Singapur. Y cuando uno lo acumula a lo largo del tiempo, aquí es tan solo 65 años. Hoy en día el ingreso de los habitantes de Singapur es 10 veces el ingreso de los habitantes de Guatemala. Tan solo 65 años. ¿Qué aprende uno? Bueno, me encanta una frase. Él es el autor de eso en Singapur. Lee Kuan Yew, falleció el año pasado. Tiene un libro que en español se llama Del tercer al primer mundo, la historia de Singapur. Y él tiene una frase. El libro es como de 680 páginas, pero hay una frase. Cuando yo la leí, dije, tengo que compartirla, y es: no teníamos el mejor plan, pero teníamos uno. Lo seguimos y nos comprometimos con él. Y creo que esa es una de las lecciones más importantes que uno aprende de los países que se desarrollan. Y no es que tenían la receta perfecta, ¿sí? No es que sabíamos todas las variables, las podíamos controlar, identificamos cuánto costaba cada una de ellas y a partir de ahí empezamos a actuar. Sino que definen un horizonte, un norte, y a partir de ahí empiezan a trabajar. Y durante el camino se dan cuenta que hay cosas que no funcionan y que hay que arreglarlas, pero el norte está bien claro, ¿sí? Cuando uno tiene bien claro el qué, el cómo se puede modificar. Lo importante es tener claro ese horizonte. Y eso es lo que ha venido siendo para nosotros Mejoremos Guate. Mejoremos Guate ha sido esa iniciativa que permite ponernos a definir qué país queremos, ¿sí? ¿Y qué país queremos entendiéndolo en esas 4 características? Una Guatemala más próspera, una Guatemala más solidaria o incluyente, una Guatemala más segura y en paz, con instituciones fuertes que sostengan el César. Yo es lo que hemos venido trabajando desde el año 2010, tratando de identificar cuál es ese plan, cómo lo hacemos diario, con metas muy claras para el año 2032, que es el primer catún del nuevo Bactún de Guatemala. Ahora, cuando veíamos los distintos niveles de crecimiento, ¿qué es factible hacer para Guatemala? Entonces hicimos un análisis bien interesante. Es cuánto tendría que crecer económicamente Guatemala desde 2012 a 2032, 20 años. ¿Qué países han hecho algo similar? ¿Y eso a qué niveles de ingreso nos llevaría como guatemaltecos dentro de 16 años? 17. ¿Y qué países hoy tienen ese ingreso para que nos hagamos una idea más o menos de qué lo podemos comprar? Entonces, si Guatemala crece entre el 4 y el 5%, que es más o menos lo que hacemos, estamos haciendo un poco favorables. Similar a lo que viene siendo Guatemala, Bolivia, Nicaragua. Dentro de 20 años va a tener un ingreso entre $2.000 y $6.000. ¿Sí? Sin ajustar por paridad por adquisitivo, hoy en día el ingreso de Guatemala, de acuerdo al Banco de Guatemala, es $3.900 al año por habitante. Quedaríamos más o menos a $6.000. ¿Sí? Similar a lo que hoy tiene El Salvador o Paraguay. Eso sí, no hacemos nada, ese es el escenario que nos puede esperar en 20 años. Es seguir haciendo las cosas tal y como están. Si mejoramos un poquito y crecemos entre el 5 y el 6%, similar a lo que ha venido haciendo Chile, Panamá o Perú, durante un periodo suficientemente largo de tiempo, podríamos llegar el ingreso de guatemaltecos de entre $6.000 y $10.000, lo que hoy tiene Costa Rica o Colombia. Y nosotros creciéramos un poquito más rápido. ¿Sí? Esto es como la velocidad a la que podemos crecer, a la que podemos correr. ¿Sí? Si nos entrenamos un poquito mejor, crecemos entre 6 y 7,5%. Y ya no hay ejemplos latinoamericanos, de este tiene unos países bajos como India, Estonia, Malasia. Podríamos aspirar a un ingreso entre $10.000 y $12.000 al año por habitante, similar a lo que hoy tiene México o Argentina. Y si creciéramos entre 7,5 y 10% sostenido durante 20 años,
lograríamos más o menos hacer lo que ha hecho China, Vietnam o Irlanda, lo que nos llevaría a un ingreso más de $15,000 al año por habitante, lo que hoy tiene Uruguay o Brasil. Esta gráfica lo que busca es primero ilustrar lo que es factible para Guatemala. Dice, pero ¿por qué no crecemos al 20%? Bueno, está bien, yo creo que es posible, ¿sí? No, se vale soñar. Pero, ¿sí? No tenemos la evidencia que alguien lo haya hecho durante tanto tiempo. ¿Sí? Más uno ve, de repente, algún año salta tasas de crecimiento extraordinarias, pero mantenerlo durante mucho tiempo es un gran esfuerzo. Segundo, no podemos ser el mejor país que el que somos hoy. Todavía no podemos llegar a ser a Singapur en 20 años. Singapur le tomó 65 años. Pero esto es como una bola de nieve. Yo sé que hablar de bola de nieve en retauleo como que no muy. Pero alguna vez me dijeron como una bola de arena mojada. Bueno, más o menos, nunca he hecho una bola de arena mojada. Pero yo empiezo con una bola chiquita. Y conforme va pasando el tiempo, se va agregando nieve y va creciendo. Eso se llama inercia. ¿Sí? La primera ley de física de Newton. Entonces, es fácil crecer más rápido una vez ya empecé a correr. ¿Sí? Si yo nunca he corrido, nunca me he preparado, dar el primer paso cuesta un montón. ¿Sí? Cualquier cuerpo se resiste a salir del reposo, pero cualquier cuerpo se resiste a detenerse una vez está avanzando. Entonces, lo que queremos ver es que podemos hacerlo, pero hay que empezar. ¿Sí? Entonces, ¿qué es factible? Entonces, hicimos un análisis, incluso esto lo recogen los acuerdos de paz, y habla de que Guatemala podría crecer más o menos al 6%, 6.3%. Y eso nos implicaría llegar más o menos a los $10,000 per cápita, lo que tiene Colombia o México. Entonces, lo que podemos aspirar. ¿Sí? ¿Podríamos hacerlo mejor? Bueno, no tenemos muy buenos antecedentes. Esta es la tasa de crecimiento anual de Guatemala desde 1950 hasta 2015. ¿Sí? Cada puntito es un año. ¿Se dan cuenta? Hay años que nos fue muy bien, sobre todo durante los 50, los 60 y los 70. Pero cuando uno calcula el crecimiento de la década, vamos a ver que en los 50 crecimos 3.80 en la década, en los 60, 5.50, en los 70, 5.65 fue la década que más logramos crecer. El problema es este. Esta es la tasa de productividad por guatemalteco en la población ocupada desde 1950 del año 2015. Guatemala, desde los 80 empezó a disminuir la productividad de los trabajadores. ¿Qué quiere decir eso? No es cuánto se esfuerza, es el valor de lo que produce, es el valor de lo que entregamos al mundo. Nos tomó 35 años recuperar la productividad que teníamos en 1980. Muchos me han preguntado dónde estaríamos si esta tendencia se hubiera mantenido. ¿Dónde estaría nuestra productividad? Y aquí es donde ve uno la importancia de las políticas públicas. ¿Cuáles son los incentivos para yo evitar que esto vuelva a suceder? Nos llevó 35 años recuperar lo que ya teníamos en 1980. ¿Qué vamos a hacer para que no vuelva a haber aquí en los próximos años una caída, sino que esta tendencia se acelere? Bueno, parte de lo que ayudaría es resolver esta situación. Año con año, 150,000 jóvenes se incorporan a la fuerza laboral del país. Los 150,000 jóvenes, solo 35,000 consiguen un empleo, de acuerdo a la última cifra del INSS. Más o menos 5,000 se dan al autoempleo en el área rural. Ese empleo, parte es empleo directo y parte son iniciativas de emprendimiento propio. ¿Qué pasa con los otros 110,000 jóvenes? ¿Han oído de los famosos ninis? ¿Sí? Los que ni estudian ni trabajan. Bueno, un joven que ni estudia ni trabaja en la flor de su juventud, ¿cuáles son sus opciones? ¿Violencia o migración? ¿Sí? Y es lo que ha pasado en Guatemala. ¿Sí? No por nada tenemos casi 3 millones de guatemaltecos en Estados Unidos. ¿Sí? Solo que en Los Ángeles tenemos 1.2 millones de guatemaltecos. Han migrado hacia otros lados del mundo. ¿Sí? No le hemos dado la oportunidad de que ese valor que podrían generarse se genere en Guatemala. O se han vuelto actividades delictivas, un alto costo para el país. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, lo que hemos pensado, nos hemos puesto en un horizonte mucho más corto. ¿Qué es factible al 2020? Empezar a pensar que cada año necesitamos 100,000 trabajos. 100,000 trabajos nuevos adicionales a los que hay, ¿sí? Que nos permitan, obviamente, aprovechar esas condiciones. Reducir la informalidad del país. Hacerle frente a las restricciones de migración que hay. Y aprovechar ese bono demográfico. Ese bono demográfico se lo va a explicar mejor Quique Godoy después de la presentación que voy a hacer hoy. Pero si lo logro decir bien, es cuando la población productiva en Guatemala es mayor que la población dependiente.
Eso no le pasa a todos los países, sino casi siempre. ¿Sí? Es una oportunidad que tenemos hoy aquí en Guatemala los próximos 15 años, que es la generación, que no solo es más grande que la antecesora, sino más grande que la posterior. Es el cambio en la pirámide poblacional que tenemos, en donde los jóvenes van a ser más que los niños y que los adultos. Es decir, van a haber más gente produciendo que dependiendo de esa producción. ¿Sí? Y si no lo aprovechamos, hay autores que dicen en lugar de un bono demográfico van a tener una bomba demográfica. ¿Sí? Porque no solo son estos jóvenes, sino que van a ser más jóvenes entrando a la fuerza laboral. Entonces, cuando hicimos este análisis hace unos años, nos preguntamos que si alguien puede resolver el problema, ¿quiénes son? Bueno, la gente que genera empleo, en el empleo productivo. Identificamos 25 clústeres productivos agrupados en las siguientes categorías: agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca, algunos sectores que ustedes conocen. En el tema de industrias de manufactura, en el tema de servicios, en el tema de industrias extractivas y otras categorías que de por sí ya tienen su propio peso. Estos 25 clústeres productivos representan casi el 85% de la producción nacional y son los que nos pueden dar la respuesta de cuántos empleos adicionales se pueden generar. Ahora, ¿cuál fue el problema? Cuando les dijimos, ok, necesitamos que generen empleo, nos dijeron, miren, tenemos un montón de problemas. Como que si yo viniera hoy acá y les dijera, miren, ¿qué es lo que les impide crecer mucho más rápido, tener mucho más gente viniendo a visitarnos y generando ingresos para todos los habitantes de la zona de Guatemala? Entonces empezaron las empresas. Trabajamos casi con 900 empresas durante 8 meses, preguntándoles qué es lo que les impide. Y nos dijeron que hay cantidad de cosas, más de 150 cosas. Y las categorizamos. Y después de categorizarlas nos dimos cuenta, si uno tiene 140 prioridades, nada es prioridad. ¿Sí? Así de fácil. Por eso cuando uno ve esos planes de 150 prioridades, no tiene prioridades. 150 no pueden ser de prioridades. Entonces todas esas cosas, lo que hicimos, ¿sí?, fue identificar dónde estaban aquellas que requerían menos esfuerzo, que era más fácil de lograrlas con mayor impacto. Identificamos que eran 11, ¿sí?, que afectaban directamente a de esos 25, 11 clústeres, que eran los responsables de crear el 80% del empleo adicional. Si podíamos resolver esa brecha de 100.000 empleos anuales, 11 de los 25 podían resolver 80.000 empleos anuales, 800.000 empleos en una década. Si trabajamos 11 cosas, el 45%. El problema es el famoso principio de Pareto, ¿sí?, concentrar la menor cantidad de esfuerzos en el mejor resultado posible. Y eso nos dio una agenda, ¿sí?, y esa agenda se compone de temas estratégicos de país, que son temas que tienen que resolver. Ustedes van a ver muy relacionados. Hay temas de ministerios, cosas como corrupción, pago de favores, comisiones, permisos de licencia, temas del Congreso, aprobación de leyes, y del sistema de justicia, decisiones judiciales, temas de seguridad que tenían que ver no solo con los homicidios en esa época, sino con el costo de hacer frente a la violencia. Hoy en día Guatemala destina más del 10% del PIB a hacer frente a la violencia, del cual 5% son costos empresariales, que se van en reposición de mercancía, en contratación de seguridad privada y medidas de seguridad como alarmas, reviso de en las empresas, etcétera, etcétera. 5% del PIB al año se destina para esos temas. El otro era capital humano, cómo invertimos en la gente. Incluso hemos refinado ese tema hasta llevarlo a los efectos de la desnutrición crónica en Guatemala. Guatemala fue el primer país a nivel mundial que habló sobre desnutrición crónica, ¿sí?, y es en una tesis de la Universidad de San Carlos de 1924. ¿Sí? Ahí ya se hablaba sobre desnutrición crónica. Fuimos el primer país, ¿sí?, a través de INCAP, de hacer un estudio longitudinal del efecto de la desnutrición crónica en las personas. ¿Cómo les impacta ser desnutridos crónicos en sus ingresos? Lo hicimos en el 76. Y aún así hoy somos el 6º país a nivel mundial con mayor desnutrición crónica. Ese es un tema importante. Y la famosa calidad educativa. Hoy en día va a darles una charla a Verónica Espro sobre calidad educativa. Pero, de las 11 brechas, estas son 5 que diríamos se resuelven a nivel sectorial. Pero hay 6 que son muy pertinentes de las actividades productivas, ¿sí?, que afecta distinto según la actividad productiva que yo esté desarrollando. Uno es el tema de burocracia, el otro es el tema de infraestructura, el tercero es el tema de la energía, el cuarto es el tema de la formación técnica, la investigación y el desarrollo y la innovación. El quinto es cómo es el ecosistema, cómo es el apoyo a los emprendedores, y el último, la atracción de inversión extranjera. Esos 6, ¿sí?, dependen
de en qué lugar estemos. Entonces, cuando uno resolvía la ecuación tradicional para generación de crecimiento, uno habla de clústeres, prioridades, eso genera productividad, la productividad genera crecimiento, el crecimiento genera recaudación, la recaudación genera inversión. Es como tradicionalmente se presenta la ecuación de desarrollo. Tenemos los clústeres, teníamos 25, escogimos 11, aquí están los 11 que más empleo pueden generar en Guatemala. No son los que más empleo tienen, son los que más empleo pueden generar, independientemente del que tienen. Frutas y vegetales, el tema de silvicultura, alimentos procesados, bebidas, textil, metalmecánica, manufactura ligera, turismo, TICs, software, transporte y logística y construcción son los que más empleo pueden generar. Segundo, tenemos las prioridades. Tenemos la agenda horizontal, que eran 5, tenemos la agenda vertical, que es a nivel sectorial, que son 6. Pero ¿qué hacía falta? ¿Sí? ¿Por qué a pesar de tener eso no avanzamos? Porque hacía falta los territorios. Y los territorios, hay distintos esquemas, ustedes habrán oído el tema de ciudades intermedias o el plan de la prosperidad, ¿sí? Pero lo que los territorios permiten es entender el concepto de que la actividad productiva depende de dónde la desarrolla. El Plan Catún 2032 habla del Sistema Nacional de Ciudades Intermedias, como aquellos territorios unificados, bastante homogéneos, que pertenecen a un mismo pasado cultural y étnico, donde la diversidad se convierte en activo a través de la convivencia y que debido a que tiene ese potencial se pueden volver modelos a seguir. Y en Guatemala hemos identificado con esas características, digamos que no lo hayamos hecho. Estoy en un trabajo de la arquitecta Amanda Morán del Segur de la Universidad de San Carlos, la primera generación de ciudades intermedias en Guatemala, lo recoge el Catún. Van a hablar hoy de la agenda urbana. Entonces, ¿cuáles territorios tienen estas características? Bueno, son 9, y aquí está en este mapa. De esos 9 son 5 nodos regionales. Es el nodo regional de los Altos, que implica Quetzaltenango, Salcajá, Lintepeque, La Esperanza, San Cristóbal de Totonicapán. El nodo regional de Cobán, que habla de Cobán, Santa Cruz de la Paz, San Cristóbal, Tactic, San Pedro Cachá, San Juan Chamelco e incluso aquí abajo está Salamá. El nodo regional de la metrópoli de Oriente, que es Zacapa, Zarzuela, Riondo, Tecurután y Chiquimula. El nodo regional de Huehuetenango, que es Huehuetenango y Chantla. Pero además, 2 ciudades portuarias. Todo país en el mundo que tiene acceso al mar tiene ciudades desarrolladas en los puertos. Eso implicaría para Guatemala en la ciudad portuaria y portuarios, que no solo portuarios, sino también el puerto Santo Tomás y Livingston. La ciudad portuaria de San José, Escuintla, que implica Escuintla, Santa Lucía, Mazahua, La Gomera, San José y Iztapa. Y 2 ciudades turísticas, ¿sí? La ciudad turística de Antigua Guatemala y la ciudad turística de Tuquén. Ahora, me falta el nodo regional de Guatemala. Y es cuando he tratado de entender el concepto Guatemala. Más o menos involucra una dinámica territorial que va desde Mazatenango hasta Coatepeque, con varios de los municipios de Retauleu, ¿sí? Retauleu, Santa Cruz, San Martín, Zapotitlán, Chaperícola, Central, Mazatenango y Coatepeque, como esa zona, ¿sí? Que no necesariamente es mágica como la marca, pero que implica todo el territorio que podría volverse apto para la generación de empleo. La pregunta es, si sabemos dónde, si sabemos la actividad productiva, sabemos los problemas a nivel local, ¿qué hace falta? Y es el ejercicio para los que los convocamos el día de hoy. Si ustedes conocen el territorio, si ustedes saben qué actividad productiva se puede generar en el territorio, ¿qué hace falta resolver a nivel local? Y nosotros hemos desarrollado una herramienta que se llama el índice de competitividad local. Y lo que busca el índice es resolver un tema que durante 30 y pico de años ha venido abordando el Foro Económico Mundial. Y es la siguiente ecuación. Los países, aquí abajo tenemos la medición de competitividad en una escala de 7, y aquí el PIB per cápita, que mejores condiciones de competitividad, definido como las condiciones mínimas que se necesitan para instalar una actividad productiva en un territorio, ¿sí? Ayudan a mejorar el ingreso de los habitantes. Guatemala está en la mitad, ¿sí? 4.05 el año pasado, este año. Cuando uno divide este grupo de países, uno tiene un grupo de 63 países de este lado, que suman unos 1.413 millones de habitantes, tienen un PIB compuesto de $2.300. Y uno ve 77 países de este lado, representando 5.100 millones de personas, con $13.120 por habitante al año.
La pregunta que yo hago es, bueno, ¿hacia dónde se va a mover Guatemala? ¿Hacia la izquierda o hacia la derecha? ¿Sí? ¿Queremos estar en este grupo de países o queremos estar en este grupo de países? Vamos a entender cómo es la dinámica de Guatemala. Y esto que es válido a nivel de países, lo traté de referir a nivel de municipios. Y aquí, para provocar la discusión y que no se aburra, no se duerma, agregué una variable provocativa y es el nivel de población indígena, ¿sí? El ingreso per cápita de los municipios y el nivel de población indígena. Pues bueno, presento esto. Bueno, uno tiene dos grupos. Los municipios, 179, que tienen menos del 50% de la población indígena, tienen un PIB per cápita al año de $5.332. Y los municipios con mayoría de población indígena, que son 151. Solo hay información para 378 municipios. Un PIB per cápita de $2.963. Es una idea, es un problema de discriminación. Desarrollo se ha ido a estos municipios donde no hay población indígena, ¿sí? Y ahí se resuelve. Los mercados dicen, no, perfecto, ¿sí? ¿Qué pasa? Aquí tenemos un grupo de 12 municipios, todos en el departamento de Guatemala, que representan casi 3 millones de personas, tienen un ingreso per cápita de más de $9.000 por habitante. Si yo quito estos 11 municipios de la muestra, me quedan 168 acá, con un PIB per cápita de $3.000 al año. La diferencia estadística no es significativa. ¿Qué quiere decir eso? El problema no es que no somos indígenas o no. El problema es todos estos, a excepción de estos 11, que no han hecho las condiciones que han hecho estos 11. Y eso es competitividad. El problema de no generar condiciones de atracción de la actividad productiva es generalizada en Guatemala. Solo algunos lo han hecho bien y cuando uno ve, es el distrito metropolitano de Guatemala. Los otros hay mucho por mejorar. Y por eso hablamos de competitividad, como esa capacidad de aprovechar lo que soy, lo que tengo y lo que puedo adoptar para atraer nueva inversión que genere empleos. Empleo productivo que se base en esas condiciones que me dan a mí una ventaja, que es lo que hace único a Guatemala. No aprovecho esa ventaja comparativa. Bueno, y eso es lo que el índice de competitividad local busca, vincular el desarrollo del país, vamos a hacer esto un poco rápido que ya se los conté, con el desarrollo local. Pues utilizamos una herramienta global que mide 12 condiciones de competitividad, entonces mide a nivel de países, y lo trasladamos a nivel de municipios de Guatemala. O sea, a nivel de municipios hablamos de instituciones y servicios, conectividad e infraestructura, hablamos de empleo de ingresos familiares, de servicios de salud, de calidad de la educación. Todo el tema de potencial productivo implica mercado de bienes, mercado laboral y mercado financiero, y el tema de aprovechamiento tecnológico. A nivel de municipios no tenemos información sobre tamaño de mercado, simplificación de los negocios, de innovación. Uno ve generalmente estos tres temas desasociados con la academia. Es una oportunidad, pero aunque no tengamos los 12, sí tenemos información de 9. Y esa información, pues, les presento algunas cosas que tenemos. En el tema de instituciones y servicios, son 16 variables que van desde homicidios y extorsiones, conflictividad social, gestión municipal, percepción de la corrupción, calidad de las fuerzas de seguridad y justicia, derechos de propiedad, libertad de expresión, por mencionar algunas. En el tema de infraestructura y conectividad hablamos de urbanización, red vial que se encuentra asfaltada, agua y saneamiento, acceso, qué tan cerca y fácil está el punto de comercialización y exportación, calidad de la conexión de la red nacional de electrificación, confianza en el correo para envío de información y envío de dinero. En el tema de empleo y ingresos familiares hablamos de la pobreza, de la desigualdad, pero también de cuánta afiliación hay al seguro social, cuánto es el ingreso de las personas, qué porcentaje del ingreso del familiar depende de remesas. Hablamos de los efectos de la política agrícola salarial y positiva en la generación de empleo, qué pasa con la criminalidad, el narcotráfico y el contrabando, el acceso a crédito para financiamiento. En el tema de servicios de salud hablamos de la desnutrición crónica, pero también de la mortalidad infantil, del uso de leña en el hogar, del acceso a servicios públicos y privados de salud, del costo de esos servicios, de adquirir medicina, qué tanto efecto en la producción tienen las enfermedades infecciosas, respiratorias o de transmisión sexual. En el tema de calidad de educación hablamos del fracaso escolar, los niños que se inscriben y no terminan, de la cobertura, del logro, cómo salen en las pruebas de matemática y lectura, la calidad de la educación y su relación con la actividad productiva, si la educación es pertinente o no, si se retiene, atrae y recompensa el talento del lugar, la gente se tiene que ir, la participación de la mujer dentro del sistema educativo,
Hablamos del potencial productivo, aquí hay 21 variables, algunas. Empresas distribuidas por sector y cuántas personas se emplean. La recaudación del lugar respecto a la producción del lugar. La inversión pública y privada en el territorio. Trato de inversiones extranjeras, si es amigable o no. Cómo es la percepción de proyectos de infraestructura. Qué tanto se concentra en la producción de grupos tradicionales. Cómo se da uso sostenible a los recursos naturales. Y en el tema de aprovechamiento tecnológico, telefonía móvil, el trazo de internet, pertinencia de la capacitación técnica, uso de nuevas tecnologías para la actividad económica, comercialización a través de internet y redes sociales para darse a conocer. Entonces nos da 103 variables, ¿sí? 37 datos administrativos, 66 preguntas de percepción con información disponible para 340 municipios al cierre del 2015. ¿Qué pasa? Hemos avanzado mucho en la parte de datos administrativos, pero las preguntas de percepción hay que ir al lugar. ¿Sí? Al hacer la evaluación pesa 50% cada uno de los temas. Lo importante es qué nos dice esa información. Porque aparte de uno economista que le encanta ver números, ¿sí? Cómo esos números se convierten en acciones. Entonces tenemos una fórmula para quien la quiera, a quien le guste este tema, que está la fórmula, pero ¿qué quiere decir? No solo es evaluarlos, sino que el índice lo que aporta es que pone una meta. No solo el dónde estoy, ni cómo soy con respecto a los demás, sino qué tan lejos estoy de la meta, de ese objetivo de desarrollo de política pública. Entonces cada variable tiene dos mediciones. Pongo un ejemplo, este es para retauleo, cuál es el promedio de los resultados de matemática y lectura en primero primaria, tercero primaria, sexto primaria, tercero básico y graduados en el 2015. Yo sé que el porcentaje de logro, es decir, los alumnos que adquieren las habilidades mínimas en eso, es 42.89. Negativo. O sea, solo 43 de cada 100 niños tienen las competencias mínimas que deben de tener en el grado que están para matemática y lectura. Pero si yo lo pongo con una meta, que es una meta del Ministerio de Educación, de que el 60% de los alumnos lo tengan, en una escala de 0 a 100, yo estoy bastante cerca de la meta. ¿Qué tan cerca? Bueno, 71 sobre 100. Me falta avanzar, pero no tanto como parecía. No necesariamente la meta es llegar al nivel máximo, porque acuérdense, competitividad son las condiciones mínimas que deben haber. Obviamente yo las quiero mejores, pero por lo menos eso es necesario. Después de toda esta explicación metodológica, lo que les quiero enseñar es lo que venimos haciendo. Y es para los municipios que les mencionaba, de la zona de Guatemala. No solo el Retauleo, voy a agregar aquí Suchitepeques y Quetzaltenango. Aquí están los municipios. ¿Cuál es su PIB per cápita? ¿Cuánto es su índice de competitividad? ¿Y qué valores tiene para cada uno de los 7 componentes que se evalúan? Entonces yo puedo ver cuál es el promedio de la región, cuál es el valor de cada municipio y cómo estoy en comparación con el resto del país. ¿Qué estamos haciendo? Lo que estamos haciendo es complementando estos que son datos con las encuestas de percepción. Vale tanto lo que el dato dice, todo esto se lo vamos a enviar. O las fotos son para mí, me dicen para. No, todo esto se lo vamos a enviar. Ese es el premio por haber venido. De las 9 regiones, Guatemala está en la 5ª posición. De las 9 que evaluamos. Una evaluación de 58.34 sobre 100. Cuando uno ve que evalúa, esto lo voy a pasar muy rápido, intencionalmente les voy a decir. Entonces, en cada una de las variables, cómo estamos y cómo estamos respecto al promedio nacional. ¿Sí? Y lo que nos da es cómo estamos respecto de la meta. Hay algunos que van más cerca de la meta, otros que van más lejos de la meta. ¿Cuál es el objetivo? Definir cómo llegamos a la meta. Este es Guatemala como país, a nivel del índice completo y a nivel de cada uno de los componentes. Y lo que podemos ver es Guatemala como país que ha avanzado en qué. Y fíjense en esas flechas naranjas. Esas flechas naranjas lo que nos dice es cuánto hace falta para llegar a la meta. ¿Qué pasa como Guatemala? ¿Qué es la Guatemala? Está más o menos igual que el promedio nacional. En el tema de instituciones y servicios, lejos de la meta y por debajo del promedio nacional. En el tema de infraestructura, bastante bien, incluso mejor que el promedio nacional. El tema de empleo por debajo del promedio nacional. El tema de servicios de salud muy por encima del promedio nacional y bastante cerca de la meta, igual que calidad de educación. Potencial productivo, ¿sí? Bastante bajo, muy por debajo del promedio nacional, igual en aprovechamiento tecnológico. Ojo, no es que no haya actividad productiva,
Es que yo defino una meta y me falta camino por llegar a esa meta. No es que no haya tecnología, es como la aprovecho para desarrollar la actividad productiva del sector. Entonces, lo que hicimos fue, ok, para estos 9 territorios, miramos cada uno de los componentes y nos dio lo siguiente. Ya no solo es Guatemágica, ya no solo son los municipios de Guatemágica, sino es Guatemágica versus las otras 8 territorios y comparación con el distrito metropolitano. Entonces tengo acá su PIB per cápita, su índice de competitividad y cada uno de los componentes. Entonces esto permite tomar decisiones. Y cuando nosotros llevamos haciendo esto en varios lugares mucho tiempo, el que más tiempo llevamos es en Cobán, San Pedro, Carachán. Ahí ya llevamos 2 administraciones. Y lo interesante es que la gente ya sabe qué hay que hacer. Entonces, tuvimos un foro el año pasado con los candidatos a alcalde. Entonces, estaban 3 candidatos a alcalde y empezaron a hablar del polideportivo, del mercado, de la entrada al lugar. Se paró la presidenta del Comude. Le digo, señores candidatos a alcalde, por favor sean serios y hablen de los problemas del lugar. Porque nosotros, ya tenía atrás más de 500 personas, sabemos qué hay que hacer en el lugar para hacer de Cobán y San Pedro Carachán lugares. Eso me gustaría a mí verlo en todo el país. Y le hubieran visto la cara a los 3 candidatos, están más pálidos que yo. No sabían qué responder. Bueno, lo interesante es que hoy en día se continúa la agenda. El exalcalde no fue electo, pero hoy fue por el nuevo alcalde contratado como gerente de la municipalidad. Y están alineados los 8 diputados de la región y el gobernador. Y todos tienen la misma agenda. Y han definido un plan para los próximos 5 años. Eso es lo que en políticas públicas se llama políticas públicas basadas en evidencia. Al tener yo la información me puedo evaluar. Y ojo, siempre les digo, y no es que todos los años tengamos que mejorar los números. Puede ser que nosotros tengamos la mejor intención de mejorar. Definimos qué vamos a hacer y no de resultados. Pero ¿cómo sé yo que algo no dio resultados si no lo puedo medir? Yo sé que las cosas van bien cuando tengo resultados, pero también es importante medirlas para saber que lo que hice no dio lo que esperaba y por lo tanto hay que corregir. ¿Sí? Acuérdense la frase de Lee Kuan Yew. Es importante tener un plan, ¿sí? Arreglarlo, pero estar comprometidos con él. Aquí está la gráfica, pero lo importante es que se cumple, que a niveles mayores de competitividad los ingresos aumentan. Aquí está la área metropolitana. Porque trabajamos en Cobán y San Pedro Carachán, es el nodo regional que más atrasado va. Aquí está Puerto Barrios, Petén, Huehuetenango, aquí está Antigua, aquí está Shela, aquí está Oriente, aquí está Ciudad Popular de San José y aquí está Guatemala. Guatemala tiene un gran potencial de avance que se traduce en mejora de los ingresos. La gráfica que les presentaba al principio es válida para Guatemala. A mayor nivel de competitividad, a mayores ingresos. Sobre todo cuando logro llegar a esas condiciones mínimas desde el punto 50. ¿Sí? A partir de acá, la correlación entre ingresos y competitividad es el 76% para Guatemala. Hay que trabajar por tener condiciones mínimas y a partir de ahí, mucho más fácil atraer inversión. ¿Qué inversión? Bueno, es lo que hemos venido trabajando con la territorialización de la inversión. Yo les hablé de 11 clústeres productivos. ¿Dónde? Bueno, actualmente ya hemos identificado 5 mapeados donde tienen la capacidad. No quiere decir que sea el único, tampoco son los 11 en todos los territorios, pero es ver dónde tiene capacidad cada uno de estos sectores en los territorios. Hemos identificado también qué es posible posicionar como Guatemala y hemos hablado de al menos 4 estrategias. No solo es lo que producimos, es cómo lo posicionamos. Y esto es un trabajo que hicimos con la Universidad de Holt en San Francisco, líder en innovación a nivel mundial. Y habla de Guatemala puede posicionarse a nivel mundial con 4 estrategias: lo que es orgánico, lo que es acelerado, de vida acelerada, lo que es ecológico y lo que es guatemática, y que es guatemática, lo que es auténtico. ¿Sí? Nosotros posicionamos esto a nivel mundial, no los podemos acaparar esos mercados que van a generar inversión en el país, que generen empleo productivo y que generen ingresos. Esto lo van a tener acceso, no me quiero dilatar mucho, cuando hablamos de orgánico, que es orgánico, cuando hablamos de vida acelerada, que es vida acelerada, que es ecológico, que es auténtico, pero lo más importante, que hemos mapeado al menos 50 cosas que pueden hacer en Guatemala que hoy en día no se hacen. Y que todo va de la mano con los clústeres productivos. ¿Sí? Vamos de clúster a producto. Y obviamente el tema de turismo sale ahí como una de las estrategias de desarrollo.
¿Qué queremos hacer el día de hoy? Bueno, hoy en día les he presentado los datos. ¿Sí? A la fuerza lo pasé rápido porque no quiero sesgar su percepción. Y la gente cuando le presenta un dato, sí estaba mal. Me siento bien, pero no, estoy mal. No quiero que los datos los cesen, ¿sí? Eventualmente los van a tener. Quiero que me hagan favor de llenar una encuesta. Esa encuesta es una metodología a nivel mundial. Entonces, en 140 países todos los años desde 1983. Hace 33 años se viene así. Y ahora nosotros lo estamos llevando a nivel de municipio. Es preguntarle a la gente del lugar, autoridades públicas, sector privado, sociedad civil, academia, qué es lo que hay que resolver acá. Porque yo ya tengo los datos, pero es importante mezclar los datos con la percepción, porque a partir de ahí se van a dar las agendas. Entonces, van a ver que aquí está Jennifer, Paola y Ana, les van a hacer favor de entregar la encuesta, donde lo que buscamos, ¿sí?, es que han llenado bien fácil. Es una encuesta discreta, con 6 categorías: la condición de menos competitividad, la condición de más competitividad. Cada escala está explicada su rango. Y esta es, por ejemplo, la pregunta 1.10. ¿Qué grado de libertad de prensa tiene la prensa y los medios de comunicación en el lugar? Hoy, me interesa que sea la evaluación hoy, no lo que ustedes saben que pasó, sino lo que creen que va a pasar, sino hoy, en el lugar de donde ustedes son. Entonces, hay poca libertad, hay completa libertad. E ir marcando eso. Son 66 preguntas, no les llevan más de 15 minutos. No son preguntas complicadas, pero a partir de ahí a nosotros nos sirve para apoyarlos en esa agenda de las cosas que pueden hacer mejor. Entonces, son las 9:30. Yo esperaría más o menos 15 minutos para que llenen la encuesta. Quien vaya terminando, hay cafecito ahí atrás, o si quieren ir a traer cafecito para seguir llenando la encuesta. Yo esperaría que alrededor de las 10 menos 10, unos 20 minutos, empecemos con la siguiente presentación. Así que muchas gracias por su atención.